Buenos días, tengan hoy 25 del mes 7 desde 2020. Vamos a tener esta pequeña lección de hoy, pero primeramente vamos a recitar la oración matutina que los discípulos de Amashia le pidieron que los enseñara a orar. Y entonces, pues a partir de ahí yo también voy a repetir siempre esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta opinión que muchas personas le han dado, porque es bueno. Dice, hay un dicho que dice que el futuro es historia, y en realidad la historia se ha desarrollado. El esparcimiento de Israel ha sido porque desde Deuteronomio se dijo, Dios que lo había sacado de Egipto al pueblo y que el pueblo tenía prudencia con Dios y era firme con el Señor, pero les hizo una advertencia que si desobedecieran sus mandatos, si desobedecían a su palabra, Dios los iba a expatriar, iba a residenciarlos hacia otras tierras y que los iba a sacar de la tierra que prometió a sus padres, que serían de ellos. Y entonces ya al cabo de todo ese tiempo Dios los sacó y estaba conversando estas cosas con Moisés. Y Moisés se las estaba explicando al pueblo, que Dios no perdona la rebeldía del pueblo que él escogió. Y son sus ovejas, pero que se han portado mal con Dios y Dios lo iba a extraditar porque se pusieron en forma idólatras y a desobedecer el mandato de Dios, tal vez inconscientemente porque no entendían bien, tal vez, pero Dios siempre sostuvo su palabra, mandando profetas para que le notificaran siempre sus errores, pero que también dijo que al cabo del tiempo, así como dijo que los echaría, también dijo, pero que al cabo del tiempo él los recogería. Y esto ha sucedido así. Vamos a leer cuando ellos fueron esparcidos en Deuteronomio, cuando el Señor dice estas palabras en Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, Versos. 64. Dice la palabra, la escritura, Deuteronomio 28, 64. Y Dios te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Eso fue una realidad para Israel. Siempre pensó que para conservar la vida había que estar fingiendo, pero se hacía.
Yo conozco muchos datos de esto de los antiguos, que ponían libros en los pies, y cuando venía algún personaje de la Inquisición o algo de estos tiempos, lo ponían en las piernas para que no lo vieran, y ponían un puerco arriba de la, de la mesa, en la comida, como para que ellos vieran que ellos estaban cumpliendo con los requisitos católicos romanos. Eso en la época ya de nuestro tiempo. En los demás tiempos, ya dice aquí la palabra que servían al leño, servían a la piedra. Estaban muy confundidos, pero que no salían de esa confusión hasta que Dios cumpliera el templo que Él los había establecido. Los amó, los llevó a la tierra, pero también los sacó de la tierra. Pero le dijo que a la postre los recogería. Y eso está muy escrito y son cosas que la gente quiere ignorar. En el tiempo del esparcimiento habría, los seguiría el hambre, la peste, la, la miseria, toda situación de guerra y de enfermedades, pero por desobediencia, cuya desobediencia, aún a pesar de que fueron recogidos ya, que fuimos recogidos, a pesar de eso, sigue la desobediencia a los conceptos que Él estableció, porque Dios dio sus mandamientos desde el principio y a todo el mundo, y dijo que castigaría al mundo entero, e incluso a Israel, para tener misericordia, que la gente tuviera el chance de alcanzar la piedad de Él. Por eso que también en Johanán se dijo que Él amó mucho al mundo y que entregaba a aquel Mesías unigénito que estaba representando ya espiritualmente la ley de los sacrificios, pero que no había llegado el tiempo de su manifestación. Y entonces ya se empieza a manifestar ya más verídicamente. Nosotros los que conocemos lectura sabemos que desde antiguo, más antiguo, que vemos el propósito, aquel que estaba revelado desde Abel, el que hace un sacrificio, que ya se empieza a ver ahí ya un poquito el propósito de Dios. Y cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, ahí era para mostrar de que iba a haber un sacrificio, pero que aquel no era el tiempo entonces determinado por el Señor, no. Eso era nada más que una previa para ir identificando lo que iba a suceder después. Entonces todos han querido burlar muchos de los que creían en estas palabras, pero desatendieron el tiempo en el cual vino, desatendieron la voz de los profetas en este aspecto. A Mashiach estaba establecido desde el principio. Entonces, en Isaías se dijo del alumbramiento de este niño, de este profeta, a Mashiach. Y lo han querido negar y lo siguen negando, e incluso el pueblo que se dice estar en él no está en él. Están negándole también. Y por eso viene el diluvio que está establecido en las Escrituras. Este segundo diluvio o tercer diluvio, este es de fuego. No va a ser de agua. Está establecido así. Vamos a ver el retorno. Ahora, palabras de retorno que están expresadas en muchas escrituras también. El mismo Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, verso 3 al 6.
El retorno que es sobre el pacto renovado. Lee ahí el retorno. Deuteronomio 30, versos del 3 al 6. Dios también volverá a tu cautividad y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales tuviere esparcido Dios tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Dios tu Dios, y de allá te tomará, y volverte a Dios tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Dios tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a Dios tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Esto es en este pacto. Esto habla de un presente con un futuro, porque el corazón, si no obedece a los mandamientos de Dios, es porque no está circuncidado. Pero si Dios lo tiene circuncidado, hay un misterio ahí que muchos no comprenden y que yo mismo he llegado a comprender, aún después de mucho tiempo he llegado a comprender esto. Porque no es según lo que uno haga, sino que es la defensa que Dios ha puesto, la cual no la puede molestar el enemigo. Porque él pide el zarandeo, pero Dios lo retiene. Porque ya fue vencido por la sangre de Mashiach, siendo Mashiach fiel, que no faltó a su palabra, venció al enemigo. Por eso es que nosotros decimos que el diablo no vendrá, sino que ya el diablo apareció ya. Desde que estaba allí en el huerto de Edén, ahí fue cuando apareció. Y él está desenvolviendo su guerra contra los siervos de Dios en todo momento y tornando las cosas al revés a través de sus tropas. El hombre de pecado, el hijo de perdición que lo sigue como hasta la fecha. Vamos a seguir leyendo aquí en esta cuestión. Jeremías 23:3. Es decir, esta cuestión de retorno. Jeremías 23:3. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Vamos a leer ahora. Hay muchos más versos, pero voy a ir leyendo voces de profetas. Ezequiel 34:13. Ezequiel 34, verso 13. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas, y en todas las habitaciones del país. Primero dice a su tierra, los montes y después los montes de Israel. Estas no son tierras de palestinos. Eso lo puso un dictador romano que nombró a estos lugares Palestina. Pero antiguamente no era así. No era la dimensión territorial aquí, no era así. Israel nunca perteneció a los palestinos. Los palestinos eran filisteos. Le pusieron palestinos. El administrador entonces del Imperio Romano de esos tiempos, el César, le puso palestinos. Pero eran filisteos, siguen siendo filisteos. Israel siempre ha seguido siendo Israel. El nombre que Dios le dio a Jacob. Hay muchas versiones más también en Jeremías y en Ezequiel. Ezequiel 36:24, 39:21, 37:21
39, 25 y 27. Vamos a leer otra cita en Amós. Amós 9:15. Amós 9:15 dice: Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Dios, Dios tuyo. Eso es para que ustedes vayan viendo cómo el Señor fue aumentando, como dice en Isaías 55, 11. Toda su palabra que sale de su boca cumplirá el propósito que Él, para el cual Él ha enviado. Y dice que también Isaías, que Él iba multiplicando por amor de su justicia, multiplicar la ley y engrandecerla. Él va engrandeciendo. Él no va acortando como han hecho la gente de acortar. La voz de Dios la han quitado, le han quitado cosas ahí. El hombre de pecado y de perdición. Así que vayan tomando estas referencias así, que esto en tiempos antiguos no pertenecía a no pertenecía, esta tierra nunca perteneció nunca a los filisteos. Filisteos vinieron de Castor y habitaron en la tierra que estaban siempre viviendo y siempre han vivido ahí. A los de la tierra de los hebeos, en hebreo se dice abeos, hasta Gaza. Y ellos siempre han querido tomar las cosas de Israel. Eso es historia. Esto no es política, esto es historia. Y no se puede virar para atrás la historia con palabritas extrañas ni mentirosas. Esos engaños que están existiendo. Vamos a leer también Miqueas 4:6. Miqueas 4:6. En aquel día, dice Dios, juntaré la coja y recogeré la montada y a la que afligí. No hay oveja que el Señor no recoja. Es decir, que esto que está diciendo ahí significa que aunque tú estés enfermo, aunque estés manco, tengas algún problema y esté el servicio de el pastor recogiendo las ovejas de Israel. Esto es el ministro de Israel, estoy hablando, de la interfiguración. El ministro de Israel que está recogiendo, que es el pastor, le está recogiendo las ovejas de todos los países, de Rusia, de Ucrania, China, donde quiera que fue esparcido Israel, que fue expatriado, aún continúan viniendo de Francia y otros que se quedan en otros países que tienen buenas características con Israel. Y los que de ahí mismo que tengan buenas características con Israel, se quieren quedar, bueno, se quedan. De toda Rusia, de todos países, América Latina, etcétera. Y no importa como usted, a lo mejor usted es un viejito, qué sé yo, si quiere, lo hace porque él está recogiendo todo el que tenga un quebrantamiento. Ese es el servicio del buen pastor, que está escrito también. Los pastores recogiendo las ovejas de Israel. Desde 1948, que se empezó. Primeramente vivían aquí, pero sin reino, sin potestad.
hasta que se fuese, Dios los recogió, que hizo fuertes. Dios que lo hace todo. Amén. Ya hace retorno, ya esta bendición ya le quita el sacrificio. Todo sacrificio lo quita. Entonces están siguiendo los enemigos queriendo tragarse a Israel. También en Sofonía 3:20 habla de retorno. Sofonías 3, verso 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os daré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando tornare vuestros cautivos delante de vuestros ojos, dice Dios. Muchos pueblos que niegan esta realidad han llegado a mis oídos, que niegan incluso el holocausto, y están ahí las reliquias de los lugares donde fueron sacrificados tantos judíos, como también mucha gente contraria al régimen de Hitler. Entonces, todas estas verdades de la historia y muchas cosas más la quieren negar. En estos tiempos de recogimiento, Dios ha hecho más rico Israel todavía. Amén. Porque en los tiempos de usurpación aquí directa, no había petróleo. Existía, pero Dios no permitía el modo para que la gente lo rescataran. El gas, pero hoy en día quieren venir a la tajada. Están renuentes ahí, alegando para que Israel no exista. Yo he oído decir, me rumoran, cuando hablan con las personas extra contrarias, dicen, Israel debe vivir en el medio del mar. No tienen conciencia. Son como los animales para ellos mismos. Y entonces los animales del mundo le dan el visto bueno a estos otros animales. Yo oí que hay una versión del presidente chino con el Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. Lo pronuncio bien. Presidente de la Autoridad Palestina. Ajá. De los palestinos. Él apoya esa obra. Ellos dicen que apoyan el justo reclamo de Palestina. ¿Y qué saben de historia de Israel entonces cuando son tan absurdos y ciegos para creer que lo que están reclamando los palestinos es territorio de Israel? Territorio de Israel que ellos tenían ajustado a ellos, asumido a ellos. Sí, de muchos años, pero Israel retornó y retomó lo que era suyo. Los ladrones entran a un banco, lo asaltan y se llevan una cantidad de dinero. La policía los persigue, los atrapa y el dinero retorna otra vez al banco a su posición inicial.
son cosas verdaderas. Dios castigó, como vengo diciendo en este programa de hoy, castigó a Israel por haberse alejado tanto. Por eso cuando habla el apóstol Pablo de los que vienen, los que se asocian a Israel, los que se circuncidan, se sumergen en la mirve del bautismo, Tefilá, haciendo estos datos, cumpliendo con mandamientos de Dios, no de Israel, no de monoteísmo, no de religiosos, de color de vestido de negro, ni amarillo, blanco, verde, no, sino vestidos de la palabra de Dios, vestidos de su justicia, la cual Dios ha reclamado, y yo les estoy diciendo que es un reclamo de Dios. Y hasta el último suspiro de mi vida también, como coautor de los apóstoles del Señor, de sus discípulos o de discípulos del Señor, estoy también manifestando la obra de Dios legítima, verdadera, y que todos estos partidos de ministros de tierras extranjeras que no conocen, apoyen la obra de la maldad. Ellos tienen que sujetarse allá a esos países, lo que se llaman palestinos hoy en día, allá. Su país es de allá, de que la tierra que le tomaron a los sabeos hasta Gaza. Eso no es invento. Eso es muy antiguo. Israel siempre se llamó Israel. Y a eso que Roma los nombró palestinos, son filisteos. Son descendientes de Can, igual que Misraim, Egipto. Descendientes pero de otra forma, que los cananitas, Canaán. ¿Pero por qué? Porque los que son de Israel son semitas, no son descendientes de Can, sino de Sem. Y por estas cuestiones antiguas tienen que tomarlas en un orden para que se procesen bien y para que la verdad tengan justos reclamos allá donde Israel no se mete a cogerle sus tierras, donde ellos siempre se han metido, han querido tener en estas tierras todos los enemigos de Israel. Y que este pacto de Moldavia con Rusia Irán con Rusia, China con Rusia, pacto de maniobras militares. Eso nos está indicando una acción que se va a desarrollar. No es la que piensan ellos, es la que no tienen pensada, es la que van a pensar después. Porque ya aquí hay oro y plata, hay oro negro, hay gas, hay muchas cosas. Y como está establecido en las escrituras, que vienen a tomar despojo, pero se van a coger el dedo con la puerta. Porque ya eso que se está fraguando, esos pactos militares y todas esas actuaciones, y ese río Éufrates que se está secando, todo pertenece a la profecía. Y que no van a abrir los ojos, no van a abrirlos, porque les va a caer
el diluvio de fuego. Y donde se va a cumplir que meteré mi pacto, lo circuncidaré. Ahí lo dice en esta versión que di ahora. Circuncidaré su corazón. Entonces, es muy sagrada la ley de Dios, porque son sus mandamientos. Y todas las iglesias, esas que se llaman iglesias, todas están cometiendo fraude. Y ninguno son monoteístas. Israel en muchas épocas atrás, como dice aquí en esto que he dado yo en este discurso, que se dedicaban al leño, a la piedra pintada, qué sé yo, a dioses ajenos sirviendo. Eso lo hicieron. Usted está metido en una cosa, en una institución del enemigo, del pueblo de Israel. Está sirviendo a dioses ajenos. Es lo que, porque Dios va mucho más allá de lo que literalmente usted pueda ver. Dios quiere que algunas personas puedan abrir los ojos de cualquiera de los pueblos y puedan entender que para ser rescatado de verdad hay que confiar en todas las palabras que fueron dichas por Amachía, que es la voz de Dios. Y que éste va a gobernar el mundo entero y no ningún otro tipo de Dios falso que la gente le han querido dar valor. Los filisteos, su Dios es Dagón. ¿Por qué cambian palo para rumba? Es decir, ¿por qué cambian de Dios? Y ella tiene otro nombre. Las epidemias siempre existieron. Empezaron por allá por Egipto, así lo dijo Dios. Y muchas más les vendría que no estaban ni escritas en la ley, sino que les vendría muchas cosas más. Y como han venido fenómenos, por el año 542 por ahí, la peste negra, en el 800, tanto. No, 1534, creo. 1530 y pico por ahí. La segunda vez que apareció la peste babónica esa. Millones de personas murieron. El ébola, la fiebre esa, la gripe. Aviar. La aviar, el SIDA, etcétera, 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 de más plagas. No, que las hizo China. Yo oigo muchos rumores mentirosos. No, que fue a los Estados Unidos, porque siempre están en esa bobería. No, es Dios castigando la tierra por desobediencia, terremotos, que son los maremotos esos, ciclones, tornados. No reclaman a Dios, no miran para arriba. Miran para arriba para ver lo que es el tornado y lo que es, qué sé yo, la miseria que está pasando, la riada, las montañas cayéndose a piedra, qué sé yo. Muchas veces el fuego de los bosques, muchos sacrificios de cosas. Está escrito ahí en las escrituras. O sea, la escritura habla la verdad y vienen. Dios no puede parar un terremoto. No, Dios no tiene poder. Un tsunami, no, un volcán que no explote y que no le saca lava y se acabó. Que se acabe. No, Dios no tiene poder ninguno. Porque eso es lo que queremos, que Dios actúe a nuestra obligación, a nuestro querer, no a como Él quiere.
que obremos, sino a como nosotros que Dios obre, a como nosotros queremos. Y Dios obra a través de su obra Gloria a Dios. y hace lo que tenga que hacer por salvar y hace lo que tenga que hacer por no salvar. Porque yo soy Dios, dice él, y al lado mío no habitan dioses, tantos dioses que han creado la gente, dándole una potencia que no existe. Idolatría. Que Dios tenga misericordia y puedan escuchar estas voces mías, que son palabras del Señor, que se puedan librar de todas esas malas acciones y puedan venir a los mandamientos de Dios, Gloria a a su Dios. justicia. Yo espero que en el tiempo mío, cuando me toque a mí de parte de Dios, porque no hay eternidad siendo seres humanos, pero si Dios quiere, y como Dios lo quiere, lo tiene prometido, hay que cumplir con él. Porque los que obran aquí justamente son los que obedecen la voz de Dios, no porque sean buenos, porque Mashiach dijo, bueno, solamente es Dios, el mismo que fue un ministro de Dios, amado de Dios. Y muy despreciado de muchos. Al pueblo suyo vino y le dieron la espalda. Había de dársela. ¿Por qué causa? Porque Dios sabía, está escrito, el que lo hirieran y lo mataran. Amashiach dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido? ¿De quién es que estaba hablando? Hay Dios. En voz de Amashiach, en la boca de Amashiach. En la boca de Amashiach, porque dice, en Deuteronomio se dijo, yo pondré mis palabras en la boca de mis profetas. Caballero, créanlo así. ¿Cuántas veces he querido juntar tus hijos? Juntar tus hijos como la gallina ajuntan sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisisteis. Aceptaron al Mesías del sacrificio, al sufriente. Este Mesías que iba a padecer. Esa parte no se la quiere creer, no se la quieren creer a los profetas. No se la quieren creer, no se la han querido creer. Han querido creer en un Mesías que sí que viene de paz, que viene a las anchas, sin cumplimiento con Dios. Después del último juicio que Dios haga, está expresado. Y por uno de los ministros de Dios que niegan que era discípulo de Amashiach, fue dicho ahí, el Espíritu Santo habló del Padre en nombre de Amashiach. Iba a venir el fuego, que iba a haber castigo, lago de fuego y azufre, dice la palabra. Infierno, un infierno de Dios. Castigo grande. ¿Cuándo? Después de la resurrección. Si no creen que va a haber resurrección, no hay nada para nadie. Estamos predicando en vano y no hay Dios, no existe Dios, no existe nada. Y no hay salvación, no hay nada. Pero creemos, porque vemos que la historia está dicha en las Escrituras, no se equivocan. Los que estudiamos someramente las Escrituras vemos que esto es así. ¿A qué vamos a creer entonces? ¿A los mentirosos?
a los mentirosos actuales, ¿no? Que se compongan y se alegren con su territorio y lo arreglen allá ellos, se arreglen allí. Y que muchas veces los ha ayudado y los sigue ayudando Israel, al que ellos rechazan. Y ellos no han hecho grande a ningún israelita. Pero israelita sí ha hecho grande a muchos filisteos estos llamados palestinos. Médicos y de buena posición. Eso sí, lo ha hecho Israel. Y le ha brindado ayuda. ¿Quién es el noble? Los que reclaman lo que no es suyo o los que ayudan a aquellos que le están poniendo el puñal por la espalda, permitiendo que maten aquí gente, esa cosa, con ciegos y fanáticos. ¿Qué cosa es eso? Cuando Israel va a herir, es porque han venido hasta de otros países a quererlo a herir a él aquí. Y usan países de alrededor para lanzar sus heridas. Y que no los toquen a ellos. Eso es lo que quiere la famosa comunidad mundial. No, que a los enemigos no, cuidado. Israel es el que hace daño. Pero caballero, si yo voy a otro país a hacer daño, soy yo que voy a otro país a hacer daño. Hitler se metió, el alemán ese se metió a muchos países, a hacerle daño a los países, a hacérselo de otros países que no eran de él. Hicieron una guerra, ¿es justa la guerra esa? No. Pues el chino con la babá ese no es justo tampoco. Ni Rusia queriendo ayudar al otro. Porque los Estados Unidos no quieren acogerse a Israel. Quiere tener pacto de paz y tranquilidad, armonía. Eso es lo que yo veo. Soy humano y eso como humano es lo que veo yo. Como dices, comerán los pobres y serán saciados, así dice la palabra de Dios. ¿Y cómo está Israel hoy día? Porque yo puedo ir a la carnicería y comprarme un pollo, comprar carne de res, comprar carne de esto, del otro. Exceptuando que no coma cosas inmundas que Dios prohibió. Porque hay muchas cosas que Israel sí hace. Pero Israel tiene que concentrarse a creer todo lo que Dios dijo y todo lo que Dios ha hecho en la historia. Y no virar la historia del Mesías para atrás como lo han hecho. Si quieren perdonarme, a Machía le echaron por muchas cosas que a Machía le estaba echando a los de su época, por hipócritas. ¿Y qué cantidad de hipócritas hay hoy? Se duplicaron. Que Dios tenga misericordia y puedan recapacitar, aunque sea antes que venga ya lo último ya que se está presentando ya. Se está presentando ya el problema ya final. Que el Señor tenga piedad. Y vengan al reconocimiento. Y rectifiquen a tiempo, como digo yo. El futuro, así lo dice la palabra, es historia. Y la historia no la nieguen. Que el Señor los bendiga. Es mi deseo. Vamos a decir esto para todos, sin excepción. Sin excepción. Y orar por Israel es orar por sí mismo. Porque recibes bendición. Si lo haces de corazón, recibes bendición. Yevarejeja Adonai Beismereja.
Yael Adonai Panab Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panab Eleja Beasen Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, Amén. amén. Vamos, sí.